agora imos coñecer xa todos os segredos da vida de Isabel Pantoja coa xornalista María José Lorenzo, que acaba de publicar unha biografía sobre a cantante. Boa tarde de novo, María José. Boas tardes. Debe ser difícil porque houve moito publicado en revistas, en programas de televisión. Creo que xa se saben moitas cousas de Isabel Pantoja. Que imos descubrir na autobiografía que publicas agora? Pois a verdad. Por primera vez se va a hacer la verdad sobre Isabel Pantoja, porque hasta ahora se ha escrito mucho y yo lo que me he encontrado, la dificultad grande de que hay mucha controversia. Cada cual dice lo que quiere de Isabel Pantoja, pero en la realidad la conoce muy poca gente. ¿Y cal é a realidad? Le compra el libro, léete el libro. Pero danos un adianto, danos un adianto. Pero pregúntame algo concreto. La realidad es que qué mala entrevistadora son, ¿verdad? la historia de Isabel Pantoja es la historia de una mujer primero, ¿no? Yo lo que trato es de resaltar ahí la mujer, porque la artista la conoce todo el mundo. Sí, claro. Como persona puede gustar o no, porque hay mucha gente que no le gusta, pero como artista es lo más. Entonces, como persona, yo he intentado buscar la realidad de la mujer, de la persona, de la madre, de la hija, de la amiga. Bueno, que todas esas facetas deron moito que falar, porque ela, claro, como artista é incontestable, penso que iso hai unanimidade de opinión nese sentido, pero como persoa, como muller, como parella, como nai, foi sempre bastante controvertida, moi cuestionada, e a súa vida persoal sempre foi moi vencellada á súa vida artística, digamos. Claro. ¿Hay alguna cousa que nos poida sorprender? Porque tense dito absolutamente de todo. Yo es que creo que os va a sorprender desde el principio hasta el final. Porque lo que se cuenta de Isabel Pantoja, como tú dices, es tan controvertido su personaje que cada cual dice lo que quiere. A alguien se le ocurre decir que Isabel Pantoja es rubia y todo el mundo va a decir, pues sí, es rubia, y algún día la vio rubia. Es mentira, no fue rubia nunca. E para chegar a esa verdade, entendo que tiveche que facer un traballo de investigación. Como organizas todo isto? Entendo que a través de entrevistas coa propia artista, que polo teu pasado como xornalista de Prensa Rosa, tiveche a oportunidade de entrevistarla en varias ocasións, pero igual tamén xente do seu entorno, non? Claro, yo he tenido la suerte de conocerla y te digo una cosa, tú miras fijamente a los ojos a Isabel Pantoja y es una persona que te mira a los ojos. Eso para mí ya es importante, porque hay muchos personajes que entrevistas y tú sabes bien que no es capaz de mantenerte la mirada. Ella es una mujer que enfrenta su verdad y lo que pasa que bueno, su verdad hay que investigarla. Y hay que llegar a una conclusión. Y es una mujer José, que tiene... Ti que investigache ahora que falaba desde o entorno, creo que unhas cosas que dis é que, digamos que entre toda a xente que rodeaba, que fixeron da súa vida un inferno. A que persoas te refires? Eso lo publica, es un titular que da el Diario de Pontevedra. Yo me refiero en general a casi todos. El entorno de Isabel Pantoja... Casi todos. Sí, casi pero entón todos. haberá que preguntar quen non lle fixo da vida un inferno. Su hermano es una persona fiel, íntegra, que está ahí... Sí, no pongas ese gesto. Su hermana, pasa, Eva? no la conoces. Tú no conoces, por favor. no conoces a Agustín, Pero no que conoces Agustín, a Isabel, vamos ni a conoces... ver, No. non conozco a nadie, solo conozco a Entonces, Kiko Rivera. Claro. Ah, perdóname. No, entonces- pero para un momento, porque Agustín le va chupando do bote toda a vida. Escúchame, si Isabel Pantoja no tuviese la seguridad que le da su hermano, que le coge de la mano y es el que le lleva a la cárcel, fíjate la misión tan triste y dolorosa para su hermano, que la lleva de la mano y llorando la deja allí a sus carceleras para que allí pase cuánto tiempo. ¿Cuál es la opinión de Kiko, de verdad? ¿Qué opinión tienes tú de Kiko? Porque a lo mejor a quien hay que cuestionar es a Kiko Rivera y todos aquellos A ver, que eu con le Kiko ayudáis. levome moi ben, que me pero parece eu moi tampouco nunca profundicei con él neste tema. Vale. Non profundicei nunca. Pero como persona. A mí como persona me cae espectacular. Es que es muy simpático, Es muy simpático, gracioso, sí, y muy sí. cariñoso. Y muy cariñoso. Pero luego, Y para min que ten moi bo corazón e moi bo fondo. pero muy equivocado en la vida, ¿no? No es un ejemplo a Bueno, seguir. todos fallamos na vida, todos temos cousas... No, hay personas que son ejemplo a seguir y otras que no. Y Kiko no es el ejemplo a seguir. Isabel Pantoja é o exemplo a seguir? Yo creo que si la conoces a lo mejor como una mujer luchadora vas a decir, caray, es un ejemplo a seguir. Es la mujer... Tú dime un personaje que tenga una historia como Isabel Pantoja, que nace, que tiene que debutar en la canción y sacar a su familia adelante desde muy pequeña, aportando dinero. Su madre se queda viuda muy joven, ella se queda huérfana. Con 27 años se enamora y cuestionan su amor. O sea, desde que conoce a Paquirri todo el mundo, ¿por qué no? Porque la engañaban, no estaba enamorada de él. Se casa, se queda viuda. O sea, tiene un hijo, se queda viuda, con 27 años y un niño de 7 meses. Y a partir de ahí hay una revista que le dice, mira, bonita, te vas a hacer
un espectáculo maravilloso y sale como el ave fénix y hace un concierto maravilloso que va a la reina. Espectacular concerto que asiste a Raíña Sofía, a Raíña su Benedita, hijo, e o seu propio fillo que xa pasou a historia. Aí renace ese foi Isabel o Pantoja. seu renacer. Está claro que ten unha vida chea de avatares, que tivo que enfrontar moitas cousas dende moi noviña, sexa ou non cuestionable e opinable despois o xeito no que o fixo. Falabas desa boda con Paquirri, desa relación. A vida persoal de Isabel sempre estivo como moi comentada. Coñecemos como parellas formais a Paquirri, a Diego Gómez, a Julián Muñoz. Ti que coñeces a historia dende a profundidade con todo o que se ten falado, a día de hoxe, quen dirías que o gran amor da vida de Isabel Pantoja? Paquirri. Paquirri, sen dúbida. Paquirri, lo más parecido a Paquirri, por esa parte emocional y bella, quizás tuvo mucha oportunidad José Coronado. Bueno, é que este idilio foi menos comentado porque quedou como máis solapado, pero ela tivo un afer con José Coronado cando gravaban unha película, Yo soy esa. Yo soy esa, claro. Pero él tenía un problema, él estaba con Paola Dominguín. Pero unha época convulsa. Ay, Dios mío, que me está desliando. José Coronado, o actor. Sí. José Coronado e Isabel Pantoja gravaron unha película que se chamaba Yo soy esa, nos anos 90, e sempre se dixo de que, bueno, que entre bambolinas xurdiu un romance. O que pasa ela que era bueno, viúva e aínda non superara esa perda, digamos, nai tamén de Kiko neste caso, e José Coronado estaba aínda casado con Paola Dominguín. Y tenían un hijo. Sí, sí. Y eso fue la ruptura entre Paola y José Coronado. Y después, años más tarde, fue cuando Coronado se sentó Paola se sentó diciendo que, bueno, pues que Isabel Pantoja había sido la culpable de esa separación. ¿Qué dices? Sí. Tienes que informarte un pouco máis. Ai, Dios mío, non sabía. Eu xa pensei que sabía todo dela, pero esta vida non é deste mundo. Pero ao final estuvo con Coronado, non? Sí, yo creo que sí. ¡Oh! Según Bueno, Paola, contan que a según súa Paola, nai, que según dona Paola. Ana, acompañaba a súa filla, sempre se dixo, non? Doña Ana. La madre de la Pantoja, que ia con ela a todas partes Esa es porque la era moi otra- Esa es la protectora. otra persona que jamás le hubiese fallado. Sempre ia con ela, Su a madre. súa nai. Su Pois madre dice cando nunca le cando falló. ías grabacións ao parecer, claro, ela non vía con moi bons ollos este romance e entón tiñan que inventarse unha serie de cousas para poder ter os seus momentiños a soas, isto sí que se contou, porque dona Ana estaba pendente de que non lle fixeran mal a súa filla. A ver, doña Ana era madre. Claro. Y lo que hacía era cuidar a su hija. Y su hija era muy guapa. Isabel Pantoja... Pero que acabas de dar na clave. ¿Cuál? Doña Ana era súa nai. Claro. Isabel Pantoja tamén é nai. Sí. Pero Isabel Pantoja es muy buena hija, fue muy buena hija. Isabel Pantoja Y los foi moi boa hijos- filla. Y los hijos de Isabel Pantoja a lo mejor no son tan buenos hijos. Es más, yo te diría, no son tan buenos hijos, porque si tú eres capaz de hacer a tu madre lo que le están haciendo sus hijos, chico, no sois buenos hijos, perdóname. Yo no sé Sí, si tú pero eres... tamén hai que saber hasta que punto fixo chegar aos fillos a facer eso. Pero... Porque eu, Pero se a no, miña filla vai no, facer eso, vai no, a ir a un plató, no, vai falar das miñas intimidades, de Es que como su nos vemos, de hija- como non, eu pararía eso antes. Su hija con 17 años le dijo, me voy a ir de tu casa porque yo ya soy mayor y yo no puedo hacer las cosas que hace Kiko. ¿Sabes por qué Kiko hacía cosas distintas a Chabelito o a Isa Pantoja? Porque es un chico. Y todas las mujeres que están aquí seguro que me entienden. A Chabelita tenía que protegerla porque no es normal que con 16 años tenga relaciones sexuales. No es normal. O sea, Agora que falas das mulleres que Entonces están eu aquí... teño que ir presa. pues a lo mejor, no sé. No, a lo mejor antes que me no, decías pero... que a vida que tivo Isabel Pantoja non a tivo ninguén neste mundo, pois que A ver si hai muchos comezou a traballar moi personajes. nova, que quedou viúva, que foi nai. Nos coñecemos moitas historias de moitas mulleres aquí no programa que, desgraciadamente, pois tiveron unha vida de superación. sí, E agora que falas da xente que está aquí, creo que entre o público hai xente que lle gustaría saber certas cousas e hai unha amiga do público que se ven dende meaño que ten unha pregunta para ti. Sonia, Sí, mi pregunta es, no llevándose bien con los hijos, ¿qué relación tiene con esos nietos? Ah, No moi me boa vale. pregunta. Pues imposible tener relación con los nietos. ¿Y eso es normal? No es normal, pero lo que sí es verdad es que yo creo que los hijos deberían de, a lo mejor, cambiar de actitud. A lo mejor no hacer tanto daño a su madre, porque algo le deben. Yo creo que los hijos algo le deben a su madre. Tú dime una cosa, ¿de qué vive Isa Pantoja? Dime de qué vive. ¿Cuál es su profesión? ¿Quién? Isa Pantoja. Isabel Pantoja Jr., ¿de qué vive? Influencer, ¿no? Influencer. ¿No? ¿O vive desde que se sienta en un plato día y noche hablando de su madre, de su familia? Vale.
pero que aí Claro, atrás... ¿Y tú crees que Isa a Pi una madre... outro día saleu dicindo que súa nai lle chamaba, bueno, motes despectivos, digamos. Yo creo que es una mala interpretación, simplemente. Estamos vendo a noticia que chamaba Pocahontas, Pavarotti, os motes cos que Isabel Pantoja refere aos seus fillos. ¿Pero quién dice eso? Isa Pantoja no. Isa Pi dixo eso nun plató. No. Sí, dixo... No, míralo, sí. verás que no. No, a ella le llegan que hay gente que dice cosas de ella y cosas desagradables. De verdad, yo creo que tienes que leer el libro. En realidad, porque tú no estás muy informada, tienes que leer el libro. A súa relación cos seus fillos, la realidad. é certo que está nun punto crítico, habería que dirimir responsabilidades porque, bueno, pues, claro, que todas as historias teñen varias versións. É certo que as últimas declaracións máis incendiarias neste caso hacia ela foron precisamente de parte dos seus fillos, e tamén é certo que a colación dese enfrontamento público, digamos, saiu pois outra información que habería que contrastar, pero igual ti estás informada sobre que Isabel, que é unha persoa pois moi organizada e que ten toda a pinta de querer deixar todas as súas cousas ben organizadiñas antes de partir, dentro de moitos años de Oloqueira, estaría xa traballando cos seus abogados para intentar non lles deixar en herencia nin sequera a lexítima, que é esa parte da herdanza que por lei teñen que levar os fillos, digamos, a non ser que exista pois unha situación límite e actos delictivos contra o proxenitor e demais. Algo disto constache? Son lendas urbanas? Que hai de verdade nisto? A mí me consta que hay muchísima imaginación alrededor de Isabel Pantoja. Las intenciones de Isabel Pantoja con respecto a sus hijos, con respecto a su vida, con respecto... no lo sabe nadie. Posiblemente... Pero, ¿tú sabes si él ha fichado testamento? Pues seguramente tiene hecho testamento, pero ¿tú crees que el notario va a ir a contarle a un periodista, amigo mío además, No, que le pregunto por si dice, lo sabes, ¿eh? no, que le dice, pues verás, es que Isabel Pantoja ha puesto que quiere estas cosas. O de lo contrario, su última intención cuando se muera es que quiere ser incinerada y quiere ser llevada a la casa del Rocío y dejarla allí. Isabel Pantoja lo que quiere cuando se muera es estar al lado de Paquirri y de cuerpo presente, que la velen todos y que hagan un entierro por Sevilla maravilloso. Pero contó él a esto. A ver, yo no he contado con la connivencia de Isabel Pantoja para escribir esto. Por eso yo puedo hablar desde la objetividad. Yo hablo de lo que conozco, estudiándomelo y aprendiendo mucho sobre documentos, sobre gente que la conoce. Esto no es un trabajo fácil. Hasta llegar a la conclusión, para poder escribir este libro, no ha sido fácil, ha sido mucho tiempo de trabajo para intentar reflejar la historia real de Isabel Pantoja y no dejándome... O sea, yo tengo que analizar a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, cuando lee este libro, supongo que lo leerá, dirá, concho, que aquí en Galicia dice moito concho, non? Que, pois, ao mellor non lle gusto que lee, que seguro que non todo lle vai a gustar, sabes? Pero o que sí é certo é que non é tan mala como a pintan, aunque é bastante mala, non tan mala. Bastante mala. No, yo creo que no es mala. Yo creo que es lo justo, como tú, como yo, que tenemos una parte ahí, ¿no? Un poco... temperamental, non impulsiva, claro, pero con que carácter. ella, lo que tiene es carácter, yo creo. Ti falabas de que para construir esta historia bebeche de varias fontes, digamos, de xente achegada a ela, xente que ten unha boa relación e xente que non a tiña tampouco, porque unha das persoas que entrevistache en profundidade foi Julián Muñoz, un dos seus amores máis potentes, digamos, e unha relación tamén bastante turbia en algúns momentos. Ti tes información de primeira man sobre cales foron os motivos reais desa ruptura que sacudiu España enteira. Grazas, é que non sabía como chegar aí. Pois tes que explicarme isto, porque isto sí que é de primeira man do mesmísimo Julián Muñoz, sí, que claro, cho contou. Claro. Vale, explícanos. Pues la relación de Isabel Pantoja y Julián Muñoz duró un año. Como un ano. ¿Un año? Pero isto non se corresponde coa hemeroteca, como é isto? Claro, un año, es decir, tú puedes estar con tu marido... Pero espérate, que Eva sorprendeuse, por qué? Canto se supón que tiña que ter Bueno, durado? máis anos. Non o sei. Sí, claro. Oficialmente estiveron máis tempo. Ah, vale. Claro, hasta que llegó la historia de la cárcel y esas cosas. Pero en la realidad es que duró un año. O sea, tú puedes estar con tu pareja y a lo mejor muchas personas viven bajo un mismo techo con una pareja y está en pareja, pero no es pareja. Sentimentalmente no existe la pareja, ¿no? Entonces, que non ten intimidade, queres dicir? Sí, exacto. Estamos falando de asuntos de alcoba, por dicirlo finalmente, decirlo, a esta hora. sí, claro. Non me digas. Sí. Pero non se supoñía que esta relación empezou como algo moi paixoal, Sí, sí, e isto esfumouse sí. ao ano de Él empezar. enamoró- Bueno, é Amoroso, normal, como o unha ano parva. suele...
Ela O enamorouse como unha parva. Ela? Ela. Pero del ou de... No, de él. Si no ves que ella llegó al peor momento de Julián Muñoz. Julián Muñoz ya se había llevado todas las bolsas de basura. Quien se los había llevado había sido Maite. Isabel cuando llegó ya todo eso había pasado. Ah, sí, Es decir, Isabel no levou nada de Julián. Escúchame yo no tengo constancia, no sé tú. No, yo estoy Yo preguntando. yo no tengo constancia. Lo que sí te digo es que el tema de las bolsas, el tema de todos esos conflictos jurídicos existieron antes. La gente robó. Jesús Gil empezó ahí una historia, Sí, y sí. Isabel llegó al final. Llegó al final, que quería ser alcaldesa, si nunca se presentó. Enamorouse tolamente, Se enamorou. unha historia chea de Se paixón. enamoró, o peor de todo, ¿sabes qué foi? Que él... O peor de todo es que estiveran 6 anos de relación e o ano non tiveran máis relacións. Iso é o peor de todo. Claro, para una mujer que es pública y que tiene que salir al público a decir, es que ahora me he equivocado y voy a soltar y voy a dejar esto, tuvo que aguantar. Porque su mamá, es decir, es que ella se jugó mucho yéndose con Julián Muñoz. Se jugó hasta ir a la cárcel, pero no por robar, fue por blanqueo. Por eso te digo, tienes que leerte el libro, nena. De verdad me caso. ¿Cando presentar o libro, María José? El libro lo voy a presentar el día 14 de enero en la SGAE por todo lo alto y espero que haya personas muy cercanas a Isabel que estén allí. Pola Bueno. conta que lles trae, porque igual aparecen no libro tamén. Hay gente que Claro, aparece en habrá el libro. gente que teña o Pero seu papel yo protagonista. le doy la importancia justa a los personajes que de verdad lo tienen. Es decir, Kiko Rivera tiene importancia porque es su hijo. Obviamente. Pero realmente ya no hizo nada más. Isabelita, pues bueno, porque hay una adopción. Y habló mucho de la adopción, porque la adopción que fue tan cuestionada, porque recordaréis que cuando Isabel adoptó a la niña, algo era, o sea, había sido por influencias por parte del Sí, falouse de que o proceso e o trámite fora máis curto do habitual e foi moi cuestionada por esta situación. Claro, al final intervino la justicia de Perú y la justicia española. Si hay alguna... Mira de a portada, María José, 1996. Familia feliz nese momento. Claro, es que era una familia feliz. Es que ese momento era un momento feliz después de ser una mujer que hubiese deseado tener esa niña con Paquirri y no hubo oportunidad. Es que no hubo oportunidad. Todo isto e máis cousas, como nos asegura María José, aparecen nesa autobiografía que se publicará o 14 de xaneiro. Veixo que lle fixeche unha autobiografía tamén a Zapatones, que era un personaje que queríamos moito en Santiago de Compostela. Por favor, y es que es como es el icono de Zapatones, es lo mejor del mundo, no lo conoces. Tú no lo conoces. Bueno, xa faleceu hai un tempo. El año que viene se cumplen 10 años, Sí. pero Zapatones era un personaje de la cultura popular española, E gallega. chegou a acompañar no Camiño de Santiago a grandes VIPs. Pois o que decíamos, a quen lle interese a vida de Isabel Pantoja, aí está ese libro que se presenta o 14 de xaneiro. Pero ya está, nas se GAE. puede comprar en todos los medios de librerías, el Corte Inglés, en Follas Novas y escúchame, y en el diario, la librería Pueblo de Pontevedra, pendiente de fecha, Moi ben. pero que muy pronto. Hai que botarlle unha ollada, porque isto está cheo de Sí. bombazos, estou segura. Sí, Temos que lelo. hay que leer. Pues moitas gracias, María José. A vosotros, a vosotros. Muchas gracias. A biógrafa galega de Isabel Pantoja.